Existen historias que ponen a prueba nuestra capacidad de comprender hasta dónde puede llegar la crueldad humana. Historias que, al conocerlas, nos dejan con preguntas difíciles de responder. ¿Cómo es posible que tanta gente haya visto el sufrimiento de una persona y nadie haya hecho nada? Hoy te voy a contar el caso de Sylvia Likens, uno de los episodios más trágicos y perturbadores en la historia criminal de Estados Unidos. Un caso que no solo conmocionó a una comunidad entera, sino que también reveló lo frágil que puede ser la vida cuando cae en manos equivocadas. Sylvia Likens nació el 3 de enero de 1949 en una familia humilde del estado de Indiana. Era la tercera de 5 hijos y vivían en una situación económica inestable debido al trabajo de sus padres, Lester y Betty Likens, quienes se dedicaban a administrar puestos ambulantes de comida y juegos en ferias itinerantes. Esa vida movida y llena de viajes hacía que, en ocasiones, los padres tuvieran que dejar a sus hijos al cuidado de otras personas durante cortos periodos. Sylvia, con 16 años, era una adolescente tranquila. Le gustaba mantenerse cerca de su hermana menor, Jenny, quien sufría problemas en una pierna debido a una polio maltratada. Ambas se complementaban. Sylvia era la protectora, la responsable, la que trataba siempre de mantener la calma. Jenny, por su parte, era más tímida y dependía de su hermana para sentirse segura. Lo que nadie podía imaginar era que un acuerdo aparentemente simple cambiaría la vida de ambas para siempre. En julio de 1965, los padres de Sylvia recibieron una oferta de trabajo en una feria que duraría meses. Necesitaban dejar a sus hijas en un lugar donde pudieran estar seguras mientras trabajaban. Fue entonces cuando apareció Gertrude Banishevsky, una mujer de 37 años que, a simple vista, parecía una madre responsable que necesitaba dinero extra. Tenía 7 hijos y vivía en un ambiente muy austero. La oferta parecía conveniente por $20 semanales. Gertrude se encargaría de Sylvia y Jenny en los padres. Necesitados de esa oportunidad laboral, confiaron en lo que escucharon y aceptaron sin imaginar que estaban dejando a sus hijas en un lugar completamente inseguro. Durante los primeros días, todo parecía normal, pero un hecho simple desencadenó todo. Los padres se retrasaron con el pago de la semana. Ese pequeño retraso se convirtió en el primer detonante de una cadena de abusos que crecería sin control. Gertrude tenía una personalidad inestable, sufría problemas económicos, emocionales y de salud. El estrés, la falta de recursos y su temperamento explosivo creaban un ambiente tenso dentro de la casa, pero nada de eso explicaba completamente lo que estaba por venir. Cuando vio que el pago no llegaba a tiempo, Gertrude empezó a desquitarse con Sylvia, al principio con regaños, luego con una serie de castigos injustificados. Pero pronto, lo que comenzó como una molestia se convirtió en algo mucho más oscuro. Gertrude empezó a ver a Sylvia como una carga, luego como una enemiga, y finalmente como un objeto al que podía maltratar. Pero lo más sorprendente es que no actuaba sola. La casa de los Banishevsky era un lugar desordenado, donde los hijos de Gertrude y varios jóvenes del vecindario entraban y salían sin control. En lugar de proteger a Sylvia, muchos de ellos participaron o permitieron lo que sucedía, ya sea por miedo, influencia o indiferencia. Lo más inquietante de esta historia es que ese ambiente se convirtió en una especie de grupo donde la violencia se normalizó. Era como si todos olvidaran que la muchacha que tenían delante era un ser humano. Los castigos se volvieron diarios. Insultos, humillaciones, restricciones. Gertrude alimentaba a los demás con historias falsas sobre Sylvia para justificar lo que hacían. Cualquier mínima excusa era suficiente para iniciar un nuevo episodio de maltrato. Y mientras todo esto ocurría, Jenny observaba con el miedo paralizante de saber que, si decía algo, las cosas podían empeorar. La parte más dolorosa de este caso es que varias personas alrededor sabían o sospechaban que algo estaba ocurriendo, pero nadie actuó a tiempo. Algunas vecinas escuchaban gritos. Algunos chicos que jugaban cerca veían cosas extrañas. Incluso algunos hijos de Gertrude intentaron advertir que aquello no era normal, pero el miedo y la indiferencia fueron
más fuertes. Silvia, sin un adulto que la defendiera, quedó atrapada en una situación sin salida. A lo largo de semanas, Silvia fue debilitándose. La falta de comida, los encierros y los maltratos constantes afectaron su cuerpo y su ánimo. Pero lo que más impactaba era su resistencia emocional. Incluso en medio de todo, intentaba mantenerse optimista por su hermana, que vivía aterrada ante la posibilidad de sufrir lo mismo. La casa se convirtió en un lugar donde la empatía desapareció. Gertrude parecía perder cualquier rastro de humanidad, y los jóvenes a su alrededor imitaban sus actos sin cuestionarlos. Silvia, que había llegado como una adolescente alegre y educada, estaba siendo reducida emocional y físicamente por un ambiente que la veía como un blanco fácil. En una ocasión, debilitada pero decidida, Silvia intentó escapar. Probó abrir la puerta principal mientras Gertrude estaba distraída, pero fue detenida antes de poder cruzar el umbral. Ese intento solo provocó que los abusos aumentaran debido a la paranoia de que intentara hacerlo de nuevo. El deseo de Silvia de sobrevivir era evidente. A pesar del miedo y el dolor, nunca dejó de buscar una forma de salir, pero la casa era su cárcel. Hacia octubre de 1965, la salud de Silvia estaba gravemente afectada. Apenas podía moverse sin ayuda y pasaba largas horas recostada. Su cuerpo mostraba el deterioro de semanas enteras de maltrato. Gertrude llegó a crear una especie de ritual donde obligaba a los jóvenes a participar, como si todo fuera parte de un juego macabro. Esa mezcla de manipulación y poder convirtió la situación en algo cada vez más extremo. En los últimos días, Silvia pedía agua, pedía ayuda, pedía ser escuchada, pero nadie respondió. Sus últimos momentos quedaron marcados por un profundo silencio. Un silencio que decía más que cualquier palabra. El 26 de octubre de 1965, Gertrude hizo algo extraño. Pidió a uno de los chicos que llamara a la policía. Quería fingir que había encontrado a Silvia perdida de salud, pero la escena revelaba una verdad imposible de ocultar. Cuando los oficiales llegaron, encontraron a Silvia sin vida y a Gertrude intentando dar explicaciones que no tenían sentido. Jenny, temblando, encontró el valor que no había podido tener antes y le dijo a un oficial algo que cambiaría el rumbo del caso. «Sáquenme de aquí y les contaré todo, Ann». A partir de ese momento, la verdad comenzó a salir a la luz. La investigación reveló detalles que estremecieron a toda la comunidad. Jamás imaginaron que un grupo de personas, incluyendo adolescentes, hubiera formado parte de un ambiente tan violento. El juicio fue uno de los más mediáticos de la época. Las declaraciones de los jóvenes, la frialdad de Gertrude y la gravedad del caso generaron indignación en todo el país. Gertrude fue declarada culpable y recibió cadena perpetua. Varios de sus hijos y algunos jóvenes del vecindario también fueron procesados según su participación. El caso se estudió durante años como un ejemplo extremo de abuso, manipulación y falla colectiva. No solo una persona permitió que esto sucediera, fue un grupo entero que, por miedo, obediencia o indiferencia, dejó que una tragedia avanzara sin detenerse. A pesar de que esta historia es una de las más dolorosas que se recuerdan, dejó un impacto importante. Ayudó a crear leyes y programas que protegen mejor a los menores en Estados Unidos. El caso fue uno de los detonantes para reforzar sistemas de vigilancia y protección infantil. Silvia, sin quererlo, se convirtió en un símbolo de por qué es necesario actuar cuando vemos señales de abuso. Su historia es recordada para que no vuelva a repetirse. Historias como la de Sylvia Likens nos recuerdan que el mal no siempre aparece como algo evidente. A veces se oculta detrás de personas aparentemente comunes, de hogares que parecen normales, de situaciones que pasan desapercibidas. Pero también nos recuerdan que una sola voz que pide ayuda puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso es tan importante no ignorar lo que vemos, no callar cuando alguien lo necesita y sobre todo no perder la humanidad. Si la historia de Silvia ha llegado hasta ti, ojalá sirva como un recordatorio de lo valiosa que es la empatía
y de la responsabilidad que tenemos unos con otros. Si te gustó esta narración, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo video.